Muy buenos días. Muchas gracias por venir a esta nueva conferencia del ciclo del Departamento de Ingeniería Informática. Hoy día tengo el agrado y el honor de presentar a Miguel Cárcamo. Él es Dean Fusach. Se graduó de Ingeniería Civil Informática y de Magíster en Ingeniería Informática en el 2016 y fue en realidad el puente que permitió que dentro del departamento surgiera la línea de astroinformática. ¿Ya? Y después de esto se sucedieron un sinnúmero de otras, gracias a eso y a colaboraciones con otros astrónomos, surgió esta gran área en el departamento y también, gracias a Dios, en toda la universidad. Miguel se ganó la beca ANID para estudios de doctorado en el extranjero y también se ganó la beca de investigadores jóvenes de la Facultad de Ingeniería, que permite a estudiantes de nuestra universidad, nuestros, que se han ganado una beca, ser profesores part-time mientras están estudiando sus estudios de doctorado. Así que Miguel se fue con 2 becas a estudiar un doctorado en astronomía y astrofísica en la Universidad de Manchester y el 4 de abril defendió exitosamente su tesis de doctorado. Así que hoy día lo tenemos de vuelta como profesor jornada completa en nuestro departamento y nos va a deleitar con esta conferencia. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Bueno, ya es mi nombre. em, y bueno, lo que les voy a contar hoy día es más o menos lo que he estado haciendo antes y durante mi doctorado, que es trabajando en 2 áreas. Una área tiene que ver con los campos magnéticos en el universo y otra área tiene que ver con la formación de planetas. Para estas 2 áreas, nosotros ocupamos Big Computing, Big Data, y esperamos seguir ocupándolo, ¿no? Ahora, ayer me invitaron a la Radio Usach y me hicieron 2 preguntas interesantes. O sea, la periodista me decía, todos sabemos lo que es Big Data, pero nadie sabe lo que es Big Computing. En esta audiencia, ¿pasa lo mismo o no? Eso quiero preguntar. ¿Todos saben lo que es Big Data y todos saben lo que es Big Computing? Ya. Y todos saben lo que es Big Data. Por ejemplo, ¿quiénes saben lo que es Big Data? Manejo de muchos datos. Vale. Sí, va por ahí. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Sí? ¿Cuánto en pesos? ¿Cuántos datos? Muchísimos teras, ya. Está bien. Está cercano a lo que va a producir uno de los radiotelescopios del que voy a hablar. Y Big Computing. Ya, entonces vamos a pasar definiendo eso. Partir definiendo Big Data, que es la generación de una gran cantidad de datos por parte de una fuente, puede ser un observatorio, en redes sociales se generan muchos datos, yo creo que ChatGPT también está generando muchos datos porque tiene que atender muchas requests en mucho tiempo, y Big Computing entonces va de la mano con Big Data porque Big Computing significa que necesitamos procesar esa gran cantidad de datos en un tiempo agotado. ¿Y cómo lo hacemos? Con técnicas de computación de alto rendimiento. Por ejemplo, usando GPUs. ¿Ya? Entonces, lo primero que les quiero mostrar es el espectro electromagnético. Yo creo que la mayoría de nosotros ha visto esto en el colegio, o espero que lo hayamos visto, y si no, voy a explicarlo un poco. Entonces, tenemos acá distintas frecuencias de la luz. Tenemos las frecuencias de radio, las microondas. Las microondas todas las conocemos porque nuestro microondas produce microondas, ¿cierto? El celular está acá, por ejemplo. La radio FM está acá, en las ondas de radio. También tenemos el infrarrojo. Tenemos la luz visible, que es esta parte solamente, lo que podemos ver nosotros.
ultravioleta, rayos X, que lo más común para la gente es cuando se hace exámenes de rayos X y podemos ver nuestros huesos, y finalmente los rayos gamma. Ya quise partir con esto porque es importante ver que este gráfico de acá muestra la opacidad que produce la atmósfera a estas longitudes de onda. Entonces, si se fijan, la única parte donde hay una ventana abierta o donde no hay opacidad es en el radio. Y eso nos permite entonces tener radiotelescopios en la Tierra para medir ondas que lleguen desde el cielo. ¿Ya? En todos los otros, donde la atmósfera produce opacidad, tenemos que enviar algún telescopio al espacio y ahí mirar. Por ejemplo, el telescopio infrarrojo, el James Webb Telescope, ¿lo conocen? Ese mira en infrarrojo, por ejemplo. ¿Ya? Lo mismo pasa con los rayos X. Hay un telescopio que se llama Chandra. Ese también tenemos que mandarlo al espacio para mirar. ¿Ya? Entonces, dicho esto, quiero también mostrarles que acá tenemos el mismo espectro electromagnético, pero ahora estamos comparando la longitud de onda a cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la frecuencia de radio, la longitud de onda se asimila al porte de un edificio, al porte de un astronauta, hasta el porte de una moneda. Y en infrarrojo, cosas más pequeñas. Entonces, cuando miramos en ondas de radio, quiere decir que vamos a mirar cosas parecidas a este tamaño, más o menos, dependiendo de la frecuencia. De acá es más baja frecuencia, sí, más baja frecuencia a más alta frecuencia. Em, y por otro lado, las diferencias en ver en distintas frecuencias en una galaxia, por ejemplo. Esta se llama la Whirlpool Galaxy. Entonces, por ejemplo, esto es lo que debería... Y también ver las diferencias de temperatura, ¿cierto? A medida que voy aumentando la frecuencia, se va aumentando, voy viendo cosas cada vez más calientes, ¿cierto? En radio veo hasta 600 Kelvin y en X-ray hasta 10 millones de Kelvin. Entonces, por ejemplo, en X-ray yo veo lo que está siendo emitido por regiones muy calientes de gas, donde los átomos están siendo ionizados. ¿Ya? Y en radio veo cosas muy frías, ya suficientemente frías para que existan las moléculas de CO2. Luego, quiero explicarles cómo funciona un interferómetro, porque claro, vimos que la ventana que estaba abierta era para radiointerferómetros y tenemos que saber si esta charla va a ser sobre eso, sobre lo que trabajé yo, que fue en radiointerferómetros, tenemos que saber cómo funciona. Entonces, básicamente, este es un modelo muy simple que muestra dos antenas. Ya un radiointerferómetro consta de dos o más antenas. Y lo que va a pasar acá es que la luz, las ondas de radio van a llegar a las antenas y van a llegar con cierto desfase, ¿cierto? Ese desfase de aquí va a un supercomputador que se llama correlador y va a correlacionar esas dos ondas de radio que llegó una a cada antena. Y esa correlación es lo que llamamos visibilidad. ¿Ya? Lo otro importante acá es que la resolución de lo que estemos mirando depende de la separación de nuestras antenas. Acá va por D. ¿Ya? Entonces acá yo quería mostrarles algo que es un poco más entretenido, que es que vamos a simular con un interferómetro cualquiera de estas imágenes. Entonces, por ejemplo, díganme, ¿quieren la del gato? La imagen, ver cómo se vería en un interferómetro la imagen del gato, ya. Entonces seleccionemos la imagen del gato. Entonces acá nos pregunta cuántas antenas queremos, ¿ya?
y la configuración de antenas que queremos. Entonces, por ejemplo, si le damos acá al círculo, tenemos esa configuración de antena y acá obviamente dice small, pero si le pongo large, queda así. Ahora yo le podría poner en forma de I, ¿ya? Entonces vamos a hacer dos pruebas. Una con las antenas muy pegadas al centro y otra con las antenas más desplegadas hacia afuera, ¿ya? ¿Qué creen que va a pasar cuando yo pongo las antenas muy al centro? Ya, bien, la resolución va a ser peor. ¿Y, ¿y por qué? Ya, sí, por la distancia de la antena, que va a ser menor. Pero lo que pasa acá es que también tenemos esa correlación que yo les decía de la onda, finalmente es la transformada de Fourier de lo que yo estoy viendo en el espacio. Entonces, cuando yo tengo en el espacio de las antenas algo muy acotado, en Fourier algo muy pequeño, en la imagen voy a ver cosas más extendidas. A diferencia de cuando tengo las antenas muy extendidas, voy a ver cosas muy pequeñas en mi imagen, ¿ya? Porque mis antenas finalmente van a mostrar el plano de Fourier. Entonces, ya, probemos primero con la forma de I aquí en el centro y le vamos a dar 10 minutos de observación. Eso es lo que se ve. Se ve súper feo. Y solo se ven las estructuras más o menos extendidas, pero los detalles los pierdo todo. Ahora voy a ir atrás y voy a poner algo más largo. No. Large acá. ¿Ya? Hay más estructura, pero falta todavía. Nos falta todavía para mostrar todo el gato. Pero se ve, por ejemplo, o al menos yo veo acá, los lentes del gato. ¿Ya? Se ven los lentes ahí. Entonces, esto, muestrear bien la imagen va a depender del tiempo, pero también de la antena. Entonces, por ejemplo, voy a agregar antenas. em, y le voy a decir, voy a poner una por acá, una por acá, otras por acá, que me van a rellenar las partes de la parte extendida, me van a ayudar con la parte extendida, que van a estar más pegadas al centro. Em, mm, mm, ya. Hagamos algo así. Y le vamos a dar 15 minutos. ¿Ya? Ahora sí se ve el gato. Ahora sí se ve el gato. ¿Ya? Sí, se ve súper bien. ¿Ya? Se ve súper bien. Entonces, con esos conceptos podemos seguir. em, quiero seguir. Entonces ya tenemos más o menos un concepto principal de cómo funcionan los radiointerferómetros. Y ahora les quiero presentar lo que tenemos más cerca de nosotros acá en Chile, que es el telescopio ALMA, que es un radiointerferómetro que consta de 66 antenas. Tiene 50 que son de 12 metros de diámetro, 12 que son de 7 metros y otras 4 que son de 12 metros de diámetro. El baseline, lo que aparece acá es la separación de la antena. Entonces, la mínima separación entre dos antenas, 15 metros, y la máxima es 16 kilómetros. O sea, que cuando miro al cielo, puedo ver cosas con mucho, mucho detalle. Y bueno, obviamente muestrea desde 35 a 950 gigahertz. ¿Ya? Y acá a la derecha tienen un video que nos muestra que están en el plano, están en Chacnantor, en el norte de Chile. ¿Y qué creen ustedes que es importante de que estén ahí? ¿Por qué es importante por qué la ubicaron ahí? Ya, ya. Entonces lo que pasa
la atmósfera, pero sí, pero también tiene que ver con la humedad, ¿ya? Cuando las ondas pasan por una zona muy húmeda, ahí aparece. Pasa lo mismo que cuando ponemos una bombilla en un vaso, ¿ya? Se refracta la onda. Entonces, como el desierto es muy seco, es el lugar perfecto para utilizar nuestras antenas. Por otro lado, tenemos un radiotelescopio que está en construcción y no solamente va a estar en un continente, sino que en dos. Va a estar en África y en Australia, ¿ya? Em, que se llama Square Kilometer Array y va a generar una cantidad inmensa de datos que voy a explicar más adelante, ¿ya? Y ahora, si se fijan, el SKA Low tiene 131 antenas que nosotros le llamamos Christmas Tree antenas porque tienen forma de árbol de Pascua, ¿ya? Y la separación máxima es 65 kilómetros, ¿ya? Entonces, está mucho más separada que lo que es ALMA, ¿ya? Y el SKA Low está eh, pensado para mostrar cosas que tienen que ver con la época de la recombinación, que lo voy a explicar más adelante en la historia del universo, ¿ya? Y por otro lado, el SKA Mid tiene una separación máxima de 150 kilómetros, y ahí tiene 197 antenas, mucho más que lo que tiene ALMA, ¿ya? Y fíjense que las frecuencias también son distintas. Eh, Finalmente, ALMA y el SKA nos dejan ver cosas que son cosas distintas. No vamos a ver lo mismo en SKA que en ALMA, pero bueno, el SKA Mid nos va a permitir restringir el origen de los campos magnéticos, que lo voy a explicar más adelante. También nos va a ayudar a responder la pregunta de si estamos solo en el universo, encontrando químicos y condiciones que permiten la vida en otros planetas, entre otros. ¿Ya? Y acá quiero que se fijen bien en el video de acá, que muestra el viaje de los datos en el SKA. Entonces, los datos llegan al SKA. Tenemos dos telescopios distintos, ¿cierto? Que funcionan de forma separada. Y acá la fibra óptica funciona a 10 terabits por segundo, ¿ya? Esos datos llegan al Central Processing Facility, donde por una parte se van a correlacionar los datos en el dominio de la imagen, ¿cierto? También tengo que sincronizar eh, los telescopios con un reloj atómico, ¿ya? Y también, para aquellas señales que son dependientes del tiempo, tengo que ordenar, comprimir y promediar debido a que los datos van a ser muchos, ¿ya? Ahora, uno diría, la correlación de los datos me va a disminuir el... me va a disminuir los datos, pero no, lo que va a hacer es va a elevar el cuadrado del número de antenas. Mis datos van a ser el cuadrado de mis números de antenas. Y finalmente, los datos van a ir a lo que llamamos el Science Data Processor, que acá lo que va a pasar es que se van a formar las imágenes y los data products. Acá la imagen no es solo una imagen, sino que un cubo de imágenes. Las imágenes van a ser de 50.000 por 50.000 píxeles por 60.000 canales, ¿ya? O sea, el peso total más o menos sería medio petabyte, ¿ya? De un solo data product. Por lo tanto, bueno, acá está el SDP, el Science Data Processor. Esto es el encargado de crear, de reconstruir la imagen, hacer la deconvolución, llevar los datos, todo el muestreo de las antenas a imágenes, a cubos, finalmente crear este cubo que está acá, que va a pesar medio petabyte. Por lo tanto, por año se estima que el telescopio va a producir 300 petabytes, ¿ya? Ahora, lo otro importante acá es que estos medio petabytes
se tienen que enviar a distintas partes del mundo, porque los investigadores no van a estar en Sudáfrica o en Australia, van a estar alrededor del mundo y se tienen que enviar a todas las partes del mundo, y eso es un desafío enorme, porque ahí tenemos una limitante que es la red, ¿ya? Entonces, comparando con, con otros observatorios y con redes sociales, por ejemplo, ¿ya? Vemos que el LOFAR, que es hasta ahora uno de los telescopios más grandes que está alrededor de Europa, va a generar 25 petabytes por año. El CERN, que es el que tiene que hace el experimento de la colisión de hadrones, genera 73 petabytes por año. Las búsquedas en Google generan, bueno, todo esto es de 2017. En ese año, 98 petabytes por año. Finalmente, las subidas, las cosas subidas a Facebook generan 180 petabytes por año. Y eso no son competencias para lo que va a generar el Sky, que van a ser 600 petabytes por año, ¿ya? La slide anterior decía que cada cubo era de 3, o sea, que por cubo, que por telescopio, o sea, el low va a generar 300 petabytes por año y el mid va a generar 300 petabytes por año, por lo tanto, entre los dos va a ser 600 petabytes por año, como aparece acá, ¿ya? Entonces, para que tengamos una cuantificación de qué es un petabyte, si tomáramos 4000 fotos por día, cada día de nuestra vida, se requeriría un petabyte, más o menos, ¿ya? Y si grabáramos cada segundo de nuestra vida 24/7 en HD por 3.4 años, el video pesaría entonces alrededor de un petabyte. Eso es lo que es un petabyte, y el SkyA va a generar 600 petabytes por año, ¿ya? Entonces, a medida que pasen los años, esto va a ser una cantidad enorme de datos, ¿ya? Y acá les quiero mostrar entonces cuáles son las metas científicas que tiene el SkyA. Entonces, el primero es estudiar de dónde provienen los primeros agujeros negros, cómo se formaron las primeras estrellas, ¿ya? La evolución de las galaxias y la energía oscura. Va a estudiar también las ondas gravitacionales, ¿ya? Va a estudiar el origen de los campos magnéticos y su evolución a lo largo de la historia del universo. Finalmente, la que nos llama más la atención a todos: ¿estamos solos finalmente o no? Entonces era como lo que les decía, que vamos a observar distintos sistemas planetarios, ¿ya? Y vamos a ver las condiciones químicas que permiten que haya vida en un planeta. Y esta slide finalmente muestra entonces la historia de nuestro universo, ya desde el Big Bang hasta ahora. Entonces, hay dos cosas que quiero que tomen atención acá, ¿ya? Cuando le hablaba de que el SkyA Low iba a mirar la época de la recombinación, bueno, ahí está, ¿cierto? La Recombination Epoch, donde dice que las partículas de materia se desacoplan de la luz, ¿ya? Y aparece el Cosmic Microwave Background. Básicamente lo que pasa en esta etapa es que antes de la época de la recombinación habían solo iones de hidrógeno y helio, ¿ya? Y en la época de la recombinación se juntaron entonces estos iones con electrones y volvieron a ser átomos, ¿ya? ¿Y qué tiene que pasar en un átomo para que se produzca luz? ¿Cómo? Se tiene que cambiar del nivel electrónico, ¿cierto? En el átomo. Entonces, por eso es que ahí aparece la luz y aparece el Cosmic Microwave Background, ¿ya? Y otra etapa interesante es cuando se forman las primeras estrellas y galaxias. Y aquí pasamos a todo lo que es el origen de los campos magnéticos y la restricción de su origen. ¿Qué es lo que yo llamo restricción de su origen? Hay dos teorías. Una es que los campos magnéticos se originaron en la época de la recombinación, ¿ya? Y la otra
es que los campos magnéticos se generaron cuando nacieron las primeras estrellas y galaxias, y ahí fueron inyectados en el universo, ¿ya? Acá hay un problema, porque sabemos que los campos magnéticos em, están presentes en la evolución de las galaxias, son críticos para la formación de estrellas, están presentes también en las remanentes de supernovas, pero su origen es totalmente desconocido, ¿ya? Y el otro problema acá es que los campos magnéticos no emiten ninguna radiación, entonces, ¿cómo lo hacemos para medirlo? ¿Ya? Entonces, tenemos que estudiarlo de dos maneras distintas. Una es mirando los filamentos en vacíos, que es lo que tenemos acá, ¿ya? Esto es lo que esto es hacer como ver un espacio muy grande del espacio, hacer como, en vez de hacer un zoom, nos alejamos. Y esto es lo que veríamos. Entonces acá son estos puntos brillantes que se ven acá, son cúmulos de galaxias. O lo otro es ver los cúmulos de galaxia, que es lo que está arriba. ¿Ya? Y eso lo podemos mirar con radiotelescopios, ¿cierto? Ambos los podemos mirar con radiotelescopios. Y también muchos cúmulos de galaxias están siendo actualmente mirados por telescopios de rayo X que nosotros mandamos al espacio. ¿Ya? Entonces, bueno, lo otro importante es que los cúmulos de galaxias son uno de los objetos más magnetizados del universo. Entonces nos sirven para restringir ese origen. Entonces, como les decía, los campos magnéticos no emiten radiación. Entonces, ¿cómo vamos a medir esos campos magnéticos? ¿Ya? Una idea es usando lo que llamamos rotación de Faraday, que lo voy a explicar más adelante, pero para entender la rotación de Faraday, primero tenemos que entender lo que es el mecanismo de radiación sincrotrón. ¿Ya? Em, tenemos los cúmulos de galaxia, ¿cierto? Y detrás o embebidos en los cúmulos de galaxias tenemos radiogalaxias. ¿Y a quién se le ocurre cuál es la diferencia entre una galaxia normal y una radiogalaxia? Mm, no tanto la temperatura, no va por ahí. Tampoco. Puede tener la misma cantidad de estrellas. La edad, no necesariamente. Eh, la diferencia es que una radiogalaxia tiene un agujero supermasivo, muy grande, en su medio. La Vía Láctea también lo tiene, pero aún no es tan grande como para ser una radiogalaxia. ¿Ya? No es tan pesado todavía. Entonces, cuando tenemos un agujero negro en una galaxia, pasa lo que tenemos acá. Entonces, tenemos materia acretando alrededor del agujero negro, ¿ya? Y por la conservación de momentum angular, los electrones se aceleran a velocidades relativísticas, como lo ven acá. Ese puntito de aquí es un electrón. Entonces se acelera por el campo magnético que se produce en el agujero negro y producen lo que llamamos radiación sincrotrón, y que solo puede ser observado en el radio. ¿Ya? Y pasa esto, por ejemplo. Acá tenemos la radiogalaxia Hércules A, es una imagen compuesta, tenemos la imagen óptica, ¿cierto? Y esto rosado es lo que veríamos en el radio, ¿ya? Y esto es la radiación sincrotrón, ¿ya? Importante decir que la radiación sincrotrón está linealmente polarizada. En resumen, lo que significa eso es que, por ejemplo, la luz que vemos ahora no está polarizada porque la dirección del campo eléctrico de esa luz no tiene una dirección preferencial. Está para todos lados en la dirección del campo eléctrico. Acá sí tiene una dirección preferencial, ¿ya? Puede ser hacia arriba, como aparece acá, o puede ser diagonal, etc. ¿Ya? Entonces, como los campos magnéticos no emiten, ¿ya? Nosotros
podemos usar la rotación de Faraday. ¿Qué significa eso? Si nosotros miramos a una fuente que está linealmente polarizada, que sabemos que tiene un ángulo de polarización, cuando pase a través de un campo magnético, ya ese ángulo de polarización va a cambiar. Nosotros podemos medir ese cambio. ¿Ya? Entonces, finalmente lo que hacemos es usar las radiogalaxias como un tracer de nuestros campos magnéticos. Y ese campo magnético finalmente va a depender de qué? De la densidad de electrones que tenga mi campo magnético, ¿ya? Y la magnitud de mi campo magnético, ¿ya? Entonces, ya, eso. Entonces, em, también es dependiente de la frecuencia. Eso lo hace un problema un poco más grande, ¿ya? A medida que cambia la frecuencia o mi longitud de onda, esa rotación va a cambiar, ¿ya? Y también depende del largo por el que pase la luz. Si mi campo magnético es más grande, claro, mi campo magnético total va a ser más grande, y así, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que les quiero mostrar acá es... ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, eso lo voy a explicar más adelante. Nosotros, lo que nos llega a nosotros es por así, la onda con el ángulo de polarización rotado, ¿ya? Y tenemos que ver. Por ejemplo, acá yo hice una simulación y los datos que nos llegarían son los que están ahí arriba, por ejemplo. Y eso significa que el ángulo de rotación en esos datos es 40 radianes, ¿ya? Pero si no hubiese rotación, ese phi sub 0 sería 0, ¿ya? Ahora les quiero mostrar un estudio que hicieron Taylor, Steele y Strum, que midieron esta rotación en todo el cielo norte, ¿ya? Usando el telescopio VLA, ¿ya? Entonces los círculos rojos y los azules indican rotación positiva y negativa. Entonces cuando la rotación es positiva, quiere decir que el campo magnético apunta hacia nosotros, y si es negativa, apunta a una dirección inversa a nosotros, ¿ya? Y el radio de los círculos escala con la magnitud de las rotaciones observadas, ¿ya? El problema es que si bien acá medimos todo el cielo, excepto el cielo sur, por eso hay un gap acá, si tenemos los telescopios en el norte no podemos medir el cielo sur, o sea, el cielo sur, por eso tenemos este gap acá. Se ve mucho acá en el medio que la rotación tiene que ver con la rotación producida por nuestra galaxia, y ese es un problema, ¿ya? Nosotros queremos medir lo que hay afuera de nuestra galaxia, ¿ya? Porque tenemos que ir más lejos para saber si es que los campos magnéticos se originaron en la época de la recombinación o cuando nacieron las primeras galaxias, ¿ya? Y para eso necesitamos telescopios con mayor resolución, como lo que va a ser el Sky-A, ¿ya? Entonces, como les decía, la rotación del ángulo de polarización depende de la densidad de electrones y la magnitud del campo magnético, ¿ya? Y finalmente eso es lo que podemos obtener del radio, ¿ya? Esa rotación la obtenemos del radio. Nosotros queremos obtener el campo magnético, y por otra parte la densidad de electrones va a depender. Si estamos mirando a un clúster de galaxias, probablemente tengamos los datos X-ray o de rayos X que nos van a decir cuál es la densidad de electrones. Por lo tanto, solo bastaría tener la rotación, la densidad de electrones y despejar cuál es el campo magnético. Pero ¿qué pasa si empiezo a estudiar los filamentos? Y ahí ya tengo un espacio gigante en donde tengo que muestrear todo el cielo. Ahí ya no puedo muestrear con rayos X. Entonces, ahí lo que se hace es usar simulaciones de densidad de electrones o usar fórmulas teóricas, ¿ya? En donde yo sé cómo
la densidad de electrones cambia con el corrimiento al rojo. ¿Ya? Y lo que les quería presentar acá es que, bueno, lo que obtenemos acá son nuestros datos polarizados, que finalmente si el ángulo y la magnitud, ¿cierto? Nuestra polarización tiene un ángulo y tiene una magnitud, se puede representar finalmente como dos valores complejos, U y U, ¿ya? Y eso, finalmente, podemos saber que como ese ángulo de polarización cambia con la frecuencia, nosotros podríamos aplicar la transforma de Fourier y decir, ya, ¿cuál es la distribución de señal que ha sido rotada en algún ángulo? Y esto es lo que representa acá. Tenemos P aquí, que es los datos polarizados, y tenemos su transforma de Fourier. ¿Ya? Es multiplicado por un peso W, dado que estos datos son irregulares. ¿Ya? Entonces, los problemas que tenemos acá son que las observaciones se realizan sobre un ancho de banda finito, ¿ya? Mis valores Q y U no son nativamente observados en mi longitud de onda al cuadrado, ¿ya? Sino que son nativamente observados en frecuencia. O sea, son regulares en frecuencia y cuando yo los paso a longitud de onda al cuadrado, se me crea un espacio irregular, lo cual es un problema. ¿Ya? Además, mis datos están incompletos porque tengo que sacar datos para eliminar la interferencia que producen, por ejemplo, los microondas, los celulares y las radios. ¿Ya? Por otro lado, cuando mis datos polarizados los paso a longitud de onda al cuadrado, ya la relación en Fourier no va a estar completa porque me va a faltar una parte del plano. ¿Ya? Entonces, no tengo la parte negativa de mi plano de Fourier, no puedo usar la simetría hermitiana y por lo tanto la transforma de Fourier, es decir, f, no es necesariamente real. Y lo otro es que mis datos tienen ruido, ¿ya? Que es un problema típico de reconstrucción de señales, ¿ya? Y lo otro es que no todas las señales tienen la misma estructura. Acá tengo una estructura que es un pic, ¿cierto? Pero podría tener una estructura que es más extendida. Y ahora yendo a un resultado que obtuve durante mi doctorado, ¿ya? Hicimos un caso de prueba con un algoritmo de reconstrucción que no voy a dar tanto detalle porque ya es mucho detalle, ¿ya? Pero lo que hace finalmente es tomar estos datos irregulares, ¿cierto? Reconstruirlos y decirme entonces cuál más o menos es la rotación producida por, eh, por el medio magnético, ¿ya? Entonces acá tenemos la radio, el clúster Able 1314, ¿ya? Y todos estos puntos rojos que ven acá son radiogalaxias que tienen entonces un agujero supermasivo en su interior, ¿ya? Y algunas están resueltas, otras no. Por ejemplo, esta y esta están resueltas, es decir, podemos ver los jets que son emitidos, em, de los jets de radiación sincrotrón de los que estaba hablando anteriormente, ¿ya? Entonces acá lo que hacemos es, por ejemplo, mirar esta radiogalaxia, ¿ya? La estudiamos y vemos, bueno, si esto acá morado es mi densidad de electrones, acá en el centro tengo una mayor cantidad de densidad de electrones. Por lo tanto, ¿qué debería pasar si tengo más densidad de electrones? Más rotación, ¿ya? Y eso disminuye a medida que me voy a la orilla, ¿ya? Acá deberíamos tener poca o casi nada de rotación o sea, casi nada de densidad de electrones. Sin embargo, mi rotación es de 109.34 radianes por metro cuadrado, lo cual es gigantísimo, ¿ya? Para una radiogalaxia. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos acá? Que finalmente eh, ese campo magnético no proviene del clúster en sí, del gas que está acá, no proviene del gas del clúster, sino que proviene directamente del medio local
de la radiogalaxia. ¿Ya? Ahora pasando a otro telescopio, que es un precursor del SkyEye, es decir, para prepararnos para los datos que va a producir el SkyEye, nosotros estamos usando precursores, que son otros telescopios que ya están construidos, ya están funcionando, y nos van a dar resultados parecidos a lo que va a ser el SkyEye. Esta es una imagen del, del campo Cosmos, ¿ya? Que fue tomada con el telescopio MeerKAT, ¿ya? Y acá tenemos un espacio mucho más grande que lo que veíamos antes, pero es lo mismo, en el sentido de que cada punto que ven acá es una radiogalaxia, ¿ya? Que tiene un agujero negro en su interior, ¿ya? Entonces, eh, el ejemplo anterior era más llevado a lo que le hablaba de estudiar los cúmulos de galaxias, ¿ya? Pero para tener una estimación del campo magnético usando los cúmulos de galaxias, tengo que medir el campo magnético en todos los cúmulos de galaxias que existen, ¿ya? Y acá MeerKAT me permite hacer un de zoom, pero a muy alta resolución, ¿ya? Lo que sería como, entre comillas, empezar a ver filamentos, ¿ya? Que era lo que teníamos en la imagen de acá, ¿cierto? Entonces, acá lo que hacemos es mirar aquellas fuentes que no están resueltas. ¿Qué quiere decir eso? Si no está resuelto, quiere decir que es una fuente puntual y quiere decir que esa fuente está más lejos. ¿Y ahí por qué veo las que están más lejos y no las que están más cerca? ¿Creen ustedes? ¿Por qué veo las fuentes por qué miro las fuentes que están más lejos y no las que están más cerca? ¿Por qué quiero mirar las que están más lejos? ¿Qué pasa si miro más lejos? Voy más atrás en el tiempo, ¿ya? Y puedo saber si es que pasa algo en la etapa de la recombinación o pasó algo cuando nacieron las primeras galaxias, ¿ya? Medimos la polarización en todas las fuentes puntuales, ¿cierto? Aquellas fuentes que no están resueltas. Y acá un resultado que es preliminar, que aún falta, pero nos dice básicamente que estamos haciendo las cosas bien. Acá lo que muestro, estos valores azules, son finalmente los valores de polarización de todas las fuentes puntuales del campo que está allá, ¿cierto? Y no esperaríamos ver fuentes que tengan una fracción, un porcentaje de polarización más allá del 10%, ¿ya? Si tenemos algo más del 10%, quiere decir que esas fuentes están contaminadas por la PCF de la reconstrucción, ¿ya? Porque mis datos están muestreados irregularmente, ¿cierto? Y ahí, si mis datos están irregulares, si yo hago la transformada de Fourier inversa, ¿ya? Se produce, hay una contaminación, ¿ya? Y esto es lo que muestra esto, ¿ya? En cambio, si yo hago la reconstrucción y limpio eso, puedo ver que la mayoría de los puntos ya no está, esta línea amarilla representa el porcentaje de 10% de polarización, ¿cierto? Acá veo muchos puntos que están más allá del 10%, estos que están acá. Y acá a la derecha entonces esos puntos bajan del 10%, lo que quiere decir que el algoritmo que se implementó está haciendo las cosas bien y está limpiando lo que llamamos nosotros la PCF, ¿ya? ¿Y qué me va a permitir tener mejores valores de polarización? Me va a permitir saber qué está pasando cuando yo miro fuentes que están muy lejos. Por ejemplo, si la fuente está muy lejos y la luz pasó a través de un filamento, debería haber o pasó por algo que tiene un filamento que es básicamente que pase por un Galaxy Cluster. Quiere decir que el valor de polarización no debería aumentar un poco más de lo original, ¿ya? Y la idea es tener los valores de polarización acotados y bien reconstruidos para poder hacer ese análisis, el análisis de saber por dónde está pasando mi señal, ¿ya? Y
eso con respecto a eso. Y ahora quiero pasar a la parte de la formación de planetas. Entonces, primero quiero que pongan atención en la parte de la izquierda, ¿ya? Que muestra cómo un disco cómo los planetas se están formando, o una de las teorías que muestra cómo los planetas se forman, que finalmente estos discos protoplanetarios son sistemas solares bebés, ¿cierto? Y pasa algo muy parecido a lo que pasa en el agujero negro, pero a menor escala, ¿ya? El gas y el polvo está agrietando y a medida que se va formando en el planeta, se va formando un gap ahí, se va formando un gap. Y lo que pasa acá es que las rocas se van eh, juntando una con otra para formar planetas y van creciendo, creciendo, creciendo hasta formar un planeta rocoso como lo conocemos como la Tierra. Bueno, ahí está, ¿cierto? Lo que llamamos planetesimales, que son estas roquitas pequeñas, se van juntando de a poquito hasta formar un planeta rocoso, ¿ya? Y después a la derecha tenemos la historia. A medida que tengo planetas más grandes, estos gaps entre el polvo se van haciendo más grandes también, ¿ya? Y eso lo podemos observar en ejemplos como estos, ¿ya? En donde tenemos tres discos protoplanetarios distintos, ¿ya? De distintas observaciones, pero todas hechas con ALMA, ¿ya? Y podemos ver, por ejemplo, acá dos gaps, uno aquí y uno acá, y otro acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, que tengamos distintos gaps de distintos tamaños en un disco. Ya, que puede ser que hayan planetas, ya, pero de distinto tamaño o del mismo tamaño. Si el gap acá es más pequeño que acá, ¿son del mismo tamaño o no? Ya, pero por eso, acá tendría un planeta más grande si es más chico. Este de acá, sí, sería más pequeño que el que está acá. Ya. Y lo mismo pasa en los otros. Por ejemplo, acá, bueno, no se ve tanto, pero acá tenemos la estrella de este sistema y acá se dice, se habla de que hay un planeta con una luna, ¿ya? Entonces, estamos pidiendo más datos para poder observar si es que es así o no, ¿ya? Y bueno, si han escuchado del núcleo Milenio Gems, el núcleo Milenio Gems, lo que buscamos es encontrar planetas en formación y sus lunas, ¿ya? Y bueno, acá también pues, tenemos un planeta, ¿ya? Y lo que buscamos acá finalmente es, más allá de encontrar planetas, es mirar sistemas en formación para saber cómo se formó la Tierra, ¿ya? Porque no es una buena pregunta, porque la intensidad no es tan alta, ¿ya? Es más difícil. En esa, sí, exactamente. Em, Y bueno, si quisiéramos verla, claro, tendría que saturar la escala de colores, pero ahí se podría ver, sí podríamos verla. Ya si la saturo, se puede ver que hay señal acá y señal de la estrella acá. ¿Ya? Eso. Bueno, como conclusión, ya sabemos que las técnicas de manejo de Big Data y de computación de alto rendimiento son estrictamente necesarias para el futuro, dado el tamaño de los datos que va a producir el SkyA. Por lo tanto, eh, si no tenemos las herramientas necesarias para hacer la reconstrucción de señales, ya sea de una imagen o de una señal como lo que vimos para calcular el campo magnético, la rotación de Faraday, no vamos a poder usar esos datos. Van a estar los datos ahí creados, pero no los vamos a poder usar, ¿ya? O se van a demorar mucho. Si no usamos computación de alto rendimiento, podríamos hacer el cálculo, pero se va a demorar una infinidad de tiempo. ¿Ya? Por otro lado, bueno, lo que decía, necesitamos Big Computing para la reconstrucción y síntesis de imágenes y señales. Acá también entra en juego los modelos de Deep Learning, porque eso también me podría ayudar. Yo podría entrenar un modelo
¿cierto? Y en vez de hacer una optimización y reconstruir mi señal, eh, entrenar un modelo, pasarle los datos y que me devuelva la señal reconstruida, ¿ya? O la imagen, ¿ya? Y obviamente para esto se necesita formación de capital humano, formar ingenieros, ingenieres e investigadores para realizar ese trabajo y poder encontrar respuestas a estas preguntas, y aún están las preguntas científicas abiertas: el origen de los campos magnéticos y cómo se forman los planetas. Eso. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Tenemos algunas preguntas. Chat. Ah, Que para el SKA habían diferentes como ramas de investigación y tú nos mencionaste también las ondas gravitacionales. Y ahí no sé cómo podría meterse en ese campo, si me pudieras explicar un poco. las ondas gravitacionales van a ser estudiadas con el SKY, que es el mismo que va a estudiar los campos magnéticos cósmicos. Eh, no estoy seguro cómo los va a estudiar en verdad. La verdad es que no estoy tan seguro, pero yo creo que va a ser un proceso muy parecido a lo que hace LIGO. Muy parecido. Eh, pero sí, no tengo más información sobre eso. Pero sí es un hecho que sí las va a estudiar. Está en los SKA Science Goals. No, no necesariamente, no, pues no, porque no hay, no creo, no van a haber distintas configuraciones. Va a ser una configuración para todo. Va a ser la misma configuración. O lo que vas a poder cambiar es muy poco, pero cambiar 197 antenas es un poco, es mucho. Recuerda que el SkyMate tiene 197 antenas. ¿Otra pregunta? Miguel, tú decías que el cubo de imagen de una observación es de medio petabyte, Sí, pero los datos de la observación, van a ser mucho más grandes que eso. ¿cuánto? No? Y no estoy seguro si el SkyMate nos va a dar acceso a esos datos. Eh, no hay, si hay una estimación, son como, son como 500 petabytes. O sea que uno no va a poder jugar con algoritmos de síntesis de imágenes porque nunca va a tener los datos. Exactamente. Ese es un problema. A menos que, claro, yo creo que la única forma es que uno tenga acceso a los datos es que em, haya la infraestructura suficiente en un país que sea parte del SkyA y que puedan mandar los datos desde Sudáfrica o de Australia al país. En ese sentido necesitamos infraestructura para poder guardar esa cantidad de datos. Tengo una pregunta acá en el chat de Jorge. Pregunta, ¿cuál técnica de algoritmo de Big Data pudo aplicar a la infraestructura utilizada para manejar volúmenes que según la naturaleza pueden alcanzar magnitudes de los exabytes? Hablar un poquito más sobre los tipos de tecnologías que usaste. Ya. Entonces, en la parte del Science Data Processor, lo que va a pasar es que van a llegar los datos ya correlacionados del telescopio y se van a usar GPU para procesar los datos usando un algoritmo de síntesis de imágenes. Finalmente lo que va a pasar es que van a llegar los datos y se tienen que procesar en GPU para finalmente tener los data products esperados. Em, no estoy seguro si están usando streaming. eh, no estoy seguro, creo que no. Em, y bueno, lo otro es que, claro, em, acá lo que nosotros usamos, por ejemplo, acá en Lusach, es un algoritmo de síntesis de imágenes basado en optimización, pero lo que se usa generalmente, o los astrónomos usan generalmente, es un algoritmo greedy, que lo que hace es, con la imagen sucia, eh, em, trabajar y decir que
asumir que mi imagen es una colección de fuentes puntuales. Entonces usa ese algoritmo greedy que es mucho más liviano que usar o hacer una optimización basada en gradiente. Pero sí, yo creo que GPU es como lo que se usa sí o sí. ¿Más preguntas? Ya. Estamos trabajando en eso, estamos haciendo un paper en donde estamos usando los datos que mostré eh, acá. Y lo que estamos haciendo finalmente es viendo cuál es viendo dos cosas. La rotación con respecto al redshift, al corrimiento al rojo, que me va a decir básicamente dónde ocurre la rotación, cómo ocurre la rotación. Y lo otro es la intensidad en la polarización con respecto al redshift. Y haciendo esos cálculos y teniendo una idea de lo que está pasando con eso en función del corrimiento al rojo, se puede sacar alguna conclusión, o al menos la conclusión que te van a dar estos datos, porque sacar la conclusión en sí o restringirlos totalmente, necesitas muestrear todo el cielo. Bueno, ya estamos por la hora. Yo quisiera hacerte una pregunta nada que ver, quizás importante. Tú eres informático. ¿Cuál es tu Ujú. experiencia? Quizás cuéntanos sobre las dificultades, la experiencia, los beneficios de un informático de acá del departamento que se va a hacer estudios de astronomía. ¿Qué le dirías al público? Ya. Sí, cuando llegué al Departamento de Astronomía de Manchester, me di cuenta que tenía una gran ventaja con respecto a los otros, porque, bueno, habían astrónomos que no sabían ocupar Git, por ejemplo. Y eso es súper importante si uno quiere desarrollar software. No tenían idea de cómo usar herramientas de computación de alto rendimiento, no sabían usar GPU ni paralelizar, tampoco eh, sabían programar. Por lo general, los astrónomos, cuando digo programar, es que el código de un astrónomo es secuencial, no está orientado al objeto, no está ordenado. Entonces, como informático, yo podía aportar eso. Es decir, oye, esto lo podríamos programar orientado al objeto, podríamos hacer estos objetos, va a quedar todo más ordenado y va a ser más usable. Eso. Bien, yo creo que ya estamos en la hora, así que no, si no me pregunta, démosle un gran aplauso a Miguel. Muchas gracias.